Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar la clase, ya esperamos bastante y ya vamos a empezar. Voy a pasar la lista y me dicen al que mencione, prende su micrófono y me dice presente, por favor. David Diego Ferreira. David Diego. ¿Pueden escucharme todos? Sí, Sí, Bueno, entonces vamos a atender, voy a pasar la lista. Alana, Alana Kekuchi, Lucas Oliveira, Lucas Oliveira Prates, Arthur Oliver Jiménez. professor, não sei se é a sua, a minha está caindo. Está cayendo. David, ya le llamé. Alana, no Buenas está. tardes. Arthur, Na hora, buenas na hora que tardes. você estava me chamando, caiu a conexão. Ya. Lara, presente. Lucas Rodríguez. Eu, presente. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy recordando un poco la clase pasada. Voy a desactivar nomás mi cámara porque se pone más lenta la conexión cuando Sim. está activada. Y vamos a empezar con la clase. Bueno. La clase pasada habíamos visto lo que es la generalidades de miología. Estudiamos como tema generalidades de miología, vimos conceptos, teníamos que comprender el concepto de los músculos, la clasificación de los músculos y más o menos las inserciones, los tipos de inserciones y eso. A ver quién me puede hablar un poco de lo que es la definición de miología y de lo que es un músculo como concepto. Biologia é o estudo dos músculos. Ajá, Músculo é um tecido especializado ajá, em que se encontra. Ele é segmentado subdividido, né? Classificado músculo liso, músculo estriado esquelético, ajá, tem o músculo estriado do coração, ajá, os músculos estriados esquelético, músculo estriado do coração apresentam os sarcômeros, que são organizações que permitem aquela função contrátil específica diferente do músculo liso. ajá. O sea, los músculos son formaciones anatómicas que van a tener una propiedad especial que es la de contraerse, disminuir su longitud, bajo la influencia de un estímulo, de una excitación nerviosa. Ajá, y la miología es es una rama de la anatomía que se va a encargar del estudio de los músculos, sus diferentes tipos, las clasificaciones, el conjunto de los elementos que los rodean y todo lo demás. Muy bien. En cuanto a la clasificación, más o menos, ¿sí? Esto está bien, músculo estriado, esquelético, que son músculos rojos voluntarios. Vimos los músculos lisos, o sea que existen músculos lisos que son involuntarios, son músculos blancos por lo general, y el músculo estriado cardíaco, que es un músculo rojo, parecido al esquelético, pero la diferencia es que es involuntario, o sea, no
uno no puede decidir cuándo se contrae esos músculos y cuándo no, cuándo relajarlo y cuándo no se van contrayendo y se van relajando automáticamente, regulado por el sistema vegetativo. ¿Está bien? Entonces, según la situación de los músculos, de acuerdo con dónde se sitúan, ¿cómo pueden ser clasificados? ¿Alguien me puede hablar de eso? Nadie recuerda. Nadie se acuerda de cómo pueden ser los músculos de acuerdo a la situación. ¿No se acuerdan o no me están escuchando? A classificação que você falou, professor, não é o que você tinha falado aí, que é liso, esquelético e cardíaco? Sí, pero de acuerdo a la situación, teníamos dos tipos de músculos, de acuerdo a dónde está situado, que estaban los músculos superficiales y los músculos profundos. Los músculos superficiales, como por ejemplo los músculos que están en la cabeza, en la cara, en el cuello. Ajá. Las consideraciones generales, las características generales de los músculos, la situación, el número, que existía aproximadamente 501 músculos, que en cuanto al peso constituye o va a representar la mitad del peso total del cuerpo humano. Ajá. De acuerdo a su dirección, vimos que había músculos rectilíneos, músculos oblicuos y músculos transversos. Esas son las características generales. Ajá. Después, externamente, la configuración del músculo, ahí vimos la clasificación de acuerdo a su forma. ¿De eso me pueden hablar? ¿O no recuerdan? Eu não recordo. Bueno, los Como é a músculos, pergunta? la clasificación de los músculos según su forma, de acuerdo a la forma que tengan los músculos, ¿cómo pueden ser? ¿No se acuerdan? Bueno, de acuerdo a su forma, vimos que habían músculos largos, músculos anchos, músculos cortos y músculos anulares, o sea, en forma de anillos, como que van a estar alrededor de los orificios, como los de los ojos, los músculos de los esfínteres y demás. Ajá. Ustedes están revisando estos materiales que yo les estoy subiendo a la plataforma. Porque yo todas estas clases voy subiendo a la plataforma para que lean eso, los slides. Eu consegui acessar agora, professor, que meu computador está muito ruim. Agora consegui acessar. Porque yo le estoy subiendo todas estas clases, todas las diapositivas, todos los slides están en la plataforma. Ahí tienen que entrar y leer eso. Ajá. Y sobre todo, a partir de hoy, de ahora, cuando terminemos esta clase, se van a dedicar a eso, a revisar esos contenidos, porque mañana, ya esta es la penúltima clase de nosotros, mañana es la última clase, mañana terminamos y mañana vamos a hacer un examen. En vez de dar clase, yo les voy a poner un cuestionario en la plataforma y me van a responder esos cuestionarios. Por eso yo les subí todos estos materiales, ya están en la plataforma, quiero que lean. Los que no tienen los libros todavía, por lo menos revisen esos slides. Ahí están todas las preguntas de mañana las voy a sacar de los slides. Todo lo que dimos nada más. Y los que tienen libro, mucho mejor todavía. Lean el libro también. ¿Está bien? Está bien, está Licença aqui, bien. você falou. Bueno. Vamos. Tá cortando minha internet. Você falou que vai ter um questionário amanhã, é isso? Mañana vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer un examen de todo lo que dimos hasta hoy. La clase de hoy más la clase que dimos desde el primer día.
El primer día estudiamos las terminologías, estudiamos lo que son las posiciones anatómicas, después estudiamos las generalidades de los huesos, después dimos las generalidades de las articulaciones, generalidades de los músculos, y hoy vamos a ver generalidades de angiología, o sea, de los vasos sanguíneos como tal. ¿Ah? Y todos esos temas yo le voy a hacer un examen mañana. Le voy a ir poniendo preguntas de todos los temas esos para que mañana ustedes entren a la plataforma y me contesten. ¿Está bien? Va a ser como un examen y con eso vamos a terminar ya el curso propedéutico. Es para saber si le sirvió o no le sirvió el curso propedéutico. No es que va a valer punto ni nada, sino nos va a ayudar para diagnosticar si sirvió de algo las clases que estuvieron recibiendo, si aprendieron, si aprovecharon el tiempo. ¿Está bien? Entonces, revisen en en la plataforma va a estar todas estas clases y ahí lean todas esas diapositivas para mañana hacer ese examen. Entonces, hoy vamos a estudiar el último tema, la última unidad, que es generalidades de angiología. Nos va a faltar la parte del sistema nervioso, pero eso más bien sería ya objetivo del segundo semestre y por eso yo no les voy a tocar ese tema en este curso. Ya cuando estén en el segundo semestre, de todas formas van a estudiar bien esa parte. Por eso pasé directamente a la unidad de angiología, que sí va a ir en el primer semestre. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es angiología? ¿Saben qué vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en angiología? O estudo del vaso sanguíneo. Estudian los vasos sanguíneos. ¿Y qué serían los vasos sanguíneos? ¿Cómo son los vasos sanguíneos? Eso que conoce usted. ¿Cuáles serían? Tienes arterias, Arterias. venas, venas que se hablas, veas. Arterias y venas. Vasos capilares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre una arteria y una vena? A arteria es ligada direto ao coração e a veia ela é ligada à artéria que irriga as partes inferiores do corpo. Con ramificaciones inferiores. No están así. Las dos están ligadas al mismo. La diferencia está en la función que uno lleva la sangre del corazón a los tejidos y la otra trae la sangre de los tejidos al corazón. Sí. Pero muy bien, está bien. Tenemos las arterias y las venas. Y angiología va a estudiar a los vasos sanguíneos. Bueno, entonces el tema de hoy va a ser eso. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a ver si pongo ahí. Como competencia tenemos conceptualizar lo que es angiología, describir las características generales de los vasos sanguíneos y comprender la circulación mayor y menor. Entonces, como ya habíamos dicho, angiología va a ser la rama o la parte de la anatomía que va a estudiar el sistema que asegura la circulación de la sangre, del quilo y de la linfa a todo el organismo. No solamente sangre, sino hay otras sustancias líquidas como es el quilo y la linfa que va a distribuirse por todo el organismo, y la angiología, en donde se incluye arterias, vasos, o sea, los vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas, más los vasos linfáticos, que van a distribuir estas dos últimas sustancias. El sistema cardiovascular como tal
Vamos a empezar primero por la parte cardiovascular, estudiando arterias y venas. Van a estar compuestas por dos partes, por así decirlo. Una parte central, que es la parte motora, por así decirlo, que es el corazón, y la otra parte, que son sus conductos, que tenemos las arterias, las venas, los vasos capilares y los vasos linfáticos. Esto sería más o menos la estructura de cómo está formado el sistema cardiovascular. El corazón, como ven acá en el esquema, va a tener 4 grandes cámaras que son la aurícula derecha, o sea, la parte de arriba. El corazón se divide en derecha e izquierda y va a tener adentro 4 grandes cámaras o 4 cavidades, que son la aurícula, del lado derecho, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Del lado izquierdo tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ajá. En la aurícula derecha va a llegar lo que son las venas cava inferior y la cava superior, desembocan en la aurícula derecha, recogiendo toda la sangre de todo el organismo, sangre sucia, por así decirlo, sangre que ya se utilizó. De ahí pasa por la válvula tricúspide, va al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa por la válvula pulmonar, va a través del tronco pulmonar, va hacia los pulmones. En los pulmones pasa la oxigenación, o sea, a través del proceso de ventilación, se purifica la sangre, sale dióxido de carbono, entra oxígeno puro, y a través de las venas pulmonares regresan al corazón, llegan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo es bombeada la sangre a través de la aorta hacia todo el organismo, hacia todo el tejido. Esa es lo que sería la circulación sistémica. Va a todos los organismos, a todos los tejidos y órganos. Ahí se produce el intercambio de la sangre oxigenada, va a los tejidos y a través de las vénulas, capilares y vénulas, regresa otra vez al corazón por esta vía que ya les dije, formando un círculo. Entonces así sucesivamente va a estar trabajando lo que es la circulación sistémica. Entonces acá tenemos dividido la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La circulación pulmonar, que ya les expliqué, pasa por el tronco pulmonar, va a los pulmones, se oxigena la sangre en los pulmones a través de la ventilación, de ahí va a través por las venas pulmonares, llega otra vez al corazón y del corazón va a salir por la aorta hacia arriba, para la parte del cuello, o sea, y el encéfalo, la cabeza, y la parte de la aorta descendente que va a ir a aorta abdominal, aorta, o sea, aorta torácica, abdominal, se distribuye a todo el sistema de órganos, a todos los tejidos. En los tejidos, a través de la arteria, arteriola y las vénulas se intercambian, de las vénulas se van formando las venas y regresa al corazón. Y esa es la circulación sistémica. ¿Se entendió más o menos cómo es el sistema circulatorio, de cómo funciona? ¿Entendieron? ¿Me escucharon esa parte? Bueno, continúo entonces. Si no entienden, si voy muy rápido, por favor, activen su micrófono y me dicen, me preguntan y vamos a tratar de ir aclarando las dudas. Entonces, sistema arterial y venoso, que vamos a estudiar las arterias y las venas como tal. Las arterias y las venas van a ser los conductos que se van a encargar del transporte de la sangre por todos esos tejidos. Se van a encargar de que llegue la sangre a los tejidos. Que en el corazón, entre el corazón y pulmón, ahí pasa todo este proceso que les expliqué, y esas arterias y las venas van a ser como los conductos, los caños, la tubería por donde se va a ir
circulando toda esa sangre para que llegue a todas partes del cuerpo humano. Las arterias van a distribuir la sangre en todo el organismo y las venas conducen hacia el corazón esa sangre que proviene de los diversos órganos. Ahí está una de las diferencias, que la arteria va a llevar la sangre desde el corazón hacia a todo el organismo. Sangre oxigenada, sangre pura o sangre limpia, por así decirlo, y las venas van a ser al revés. Se va a encargar de recoger otra vez de todo ese tejido la sangre que ya se utilizó, ya es una sangre desoxigenada, rica en dióxido de carbono y otros desechos. Entonces va a recoger todo eso y lo lleva otra vez al corazón para que el corazón mande otra vez a los pulmones. En el pulmón se limpie esa sangre y regrese una sangre limpia y así empezar de nuevo el ciclo. Los capilares van a estar interpuestos entre las arterias y las venas. En ellos se van a producir los intercambios entre la sangre y los tejidos, transformación de sangre arterial en sangre venosa. Los capilares van a ser esos pequeños vasitos, esos pequeños vasitos finitos que van a estar dentro de los tejidos ya. Va a ir por ahí la sangre oxigenada de la arteria, pasa por los capilares se unen a las vénulas, de las vénulas a la vena y de ahí regresa otra vez la sangre. Las vías linfáticas que veremos más adelante. La evolución general, el sistema vascular del embrión, en el embrión humano, cuando estaba formándose dentro del útero, se presenta hacia la mitad de la tercera semana. Ya a partir de la tercera semana de la gestación ya se está formando, ya empieza a formarse lo que es el sistema vascular. La circulación se va a producir en un sistema de conductos indiferenciados formados por paredes endoteliales muy finas. El sistema lacunar inicial del embrión se origina a partir del tubo cardíaco primitivo en vías arteriales y vías venosas. Estas partes, ustedes seguro ya estudiaron en embriología, o no sé si ya vieron en la parte de embriología en estos temas, pero bueno, es como un repaso nomás de lo que es la embriología. Al nacer se van a producir muchas alteraciones por el hecho de que hay una finalización de una circulación placentaria y empieza a aparecer la función respiratoria que va a suplementar, o sea, va a reemplazar a lo que es la función de la placenta. Antes en el embrión, a través de la placenta, se producía todo ese intercambio gaseoso y ahora se va a partir del nacimiento, a partir de que se corta el cordón umbilical, ya empieza a funcionar los pulmones, haciendo esa función de intercambio gaseoso. El sistema cardiovascular va a sufrir numerosas variaciones antes de que el cuerpo humano haya llegado a su estado adulto, o sea que a medida que va creciendo, la persona va a ir sufriendo cambios en cuanto a su sistema cardiovascular. Va a ir sufriendo algunas maduraciones y así sucesivamente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las arterias. Las arterias van a ser tubos flexibles y elásticos cuya luz va a permanecer abierta, vista en un corte, ya en caso de un cadáver, o sea, un cuerpo. Usted corta transversalmente a ese organismo, ese cuerpo, y una de las diferencias de la arteria con las venas es que la luz de la arteria, el orificio, va a permanecer abierta. Sin embargo, el de las venas se colapsa, se cierra rápidamente. Esto es porque las arterias son mucho más flexibles y elásticos, sus arterias, sus paredes, y entonces por eso se mantienen así abierta esa luz, cuyo diámetro va a disminuir en forma regular a partir del corazón. Las arterias empiezan en el corazón, salen del corazón, la arteria principal que es la aorta, y a medida que se va alejando del corazón, su luz o su diámetro va a ir disminuyendo, se va haciendo más fino. A medida que se aleja más del corazón, mientras más lejos del corazón, más fino se vuelve esa arteria, ese conducto. Otra de las diferencias con las venas mientras más se va acercando
hacia el corazón se va haciendo más gruesa. Empieza con unas venas finitas, más finitas, se van uniendo, hacen más grueso y así sucesivamente hasta llegar al corazón, que va a llegar mucho más grueso, que es a través de la vena cava, tanto superior e inferior. Sin embargo, en la arteria es al revés. La aorta va a ser la arteria principal de la circulación mayor que va a salir del corazón. Sus ramas se pueden dividir en dos categorías. Las arterias del sistema locomotor, que van a estar destinadas a los músculos cuyo gasto sanguíneo va a variar según el estado de reposo o de actividad muscular. Mientras más actividad muscular tenga el cuerpo, más sangre va a necesitar, entonces esta arteria tiene que bombear mucho más sangre para que pueda llegar a todo ese sistema muscular. Las arterias viscerales, que son las encargadas de la nutrición y las funciones de los órganos y de funcionamiento continuo o discontinuo de las vísceras como tal, o sea, los organismos que están, los órganos que están adentro, ya sea el estómago, el intestino, el corazón, a todo eso lo va a nutrir. De acuerdo al trayecto y la dirección, las arterias pueden ser rectilíneas, como pasan en el cuello, como pasa en las extremidades, pueden ser curvadas o pueden tener curvatura o sinusoides, o sea, en forma de S, en dependencia a si se encuentra con algún obstáculo óseo, por reserva de longitud o por nacimiento de otras ramas más cortas o superpuesta, va a ir cambiando su forma. Pueden volverse sinuosas o en forma de S o en forma como si fueran serpientes, va a ir adaptándose a las relieves, a los salientes óseos como tal. O sea, su forma va a ir variando en dependencia a la región en donde se encuentre. Las relaciones generales de las arterias. Las arterias casi siempre van a estar acompañadas por venas y a menudo por nervios satélites, formando lo que se llama eje vasculonervioso o paquete vasculonervioso. Casi siempre, por no decir siempre, ellos tres van a estar juntos: arteria, vena y nervios. Siempre andan juntos. De ahí viene un recurso mnemotécnico que para aprenderse, que se conoce como VAM, o sea, siempre van juntos: vena, arterias y la N del nervio. Eso, siempre ellos andan juntos. Por ejemplo, en el brazo o en el antebrazo hay una arteria, que la arteria radial. Esa arteria radial va a ir acompañada por una vena, que es la vena radial, y un nervio principal, que es el nervio radial. O sea, siempre andan los tres juntos, formando el paquete vasculonervioso o eje vasculonervioso. Las arterias transcurren en tejido conectivo, que es lo que se conoce como vaina perivascular. Es una envoltura o envoltorio, una capa que lo va a rodear para que así, de esta forma, protegerlo y evitar que se lesione con facilidad. Tienen relaciones óseas. Ciertas arterias van a transcurrir en contacto con piezas óseas o algunos van a ir adentro de esas piezas óseas. Por adentro de un hueso va a atravesar ciertas arterias. Relaciones musculares. El trayecto arterial va a coincidir a veces con el de un músculo próximo y se conoce como músculo satélite. O sea, va a seguir la misma trayectoria de esa arteria, va a seguir ese músculo, como si fuera su satélite. Lo va siguiendo, a donde va la arteria, va ese músculo también. Tienen el mismo recorrido. Hasta ahí va bien, todo me están escuchando, me están entendiendo. Sí. O voy muy rápido. Si voy muy rápido, me dicen. Professor, eu fiquei com dúvida no slide que tá trajeto e direção.
Ajá, Aí tá rectilíneas, coelho e extremidades. ajá. Aí eu não entendi, na Esto, verdade, o conteúdo desse slide. esta parte. É isso, esta. Ajá, Isso. pueden ser, de acuerdo a su trayecto y su dirección, las arterias pueden ser rectilíneas, como por ejemplo pasan en el cuello, o las extremidades, como el brazo, la Ah, pierna, ahí en esa zona, las arterias son rectas, continúan la misma forma. Por ejemplo, el cuello es recto, entonces va sim. derecho también. O también puede ser Entendi. puede presentar curvaturas o sinusoides, o pueden ser sinuosidades, o sea, en forma de heces, van teniendo, va adaptando de acuerdo si tiene algún obstáculo de algún hueso, alguna saliente ósea, y entonces tiene que pasar por encima de ese saliente o esa prominencia, y entonces de acuerdo a eso va a ir cambiando ese trayecto. En vez de ir recto, agarra la forma como la serpiente, como S, como sinusoides, ajá, o tienen curvaturas, Entendi. ajá, no va tan derecho. ¿Entendió? Sim. Entendi. Bueno, Graças. muy bien, de nada. Entonces, la distribución de las arterias se distribuyen como ramas colaterales, o sea, la arteria de origen continua, forman un ángulo de abertura variable con el vaso de origen. El origen de cada colateral corresponde a un espolón donde la pared es más gruesa. O sea, las ramas colaterales van a ser, por ejemplo, la rama, la carótida externa. Es una rama, o sea, es una arteria que va a ir por el cuello y es una arteria principal que va por el cuello y va a ir, de ahí va a ir naciendo otras arterias para, para ciertas regiones o ciertos órganos, el músculo, por ejemplo, de la carótida va a salir una rama que es la arteria tiroidea superior para irrigar al tiroides, va a salir la arteria lingual para irrigar a la lengua, y así va saliendo, va naciendo de esa rama y la rama va continuando, no pierde, no termina esa arteria principal que es la carótida, sin embargo, son como ramas, ramificaciones, van a ir saliendo de la arteria principal. Y están las ramas terminales, que es donde, como su nombre lo dice, va a ir a terminar una arteria. Por ejemplo, esa arteria, continuando con la misma arteria, la carótida externa, va dando sus ramas laterales y llega a un punto que él se divide en dos ramas terminales, que es la arteria facial y la arteria frontal, va y termina en esas dos arterias. Ya de ahí, o si no, muchas veces la rama terminal es cuando ya pasa de un punto a otro. Por ejemplo, la arteria inguinal, la, la cuando pasa por el agujero femoral, al pasar por esa estructura, ya pasa a tener otro nombre. Es la misma arteria que continúa, pero al pasar por esa estructura cambia de nombre porque ya está en otra región, ya pasa a la región femoral y pasa a llamarse arteria femoral. Y ahí ya termina esa arteria y empieza una nueva. Entonces, por ejemplo, acá lo que les estaba diciendo, la carótida, y entonces va dando ramas colaterales. Son colaterales porque la arteria principal continúa, va subiendo hasta que llega a su arteria terminal, que es la arteria temporal y la arteria maxilar. Ajá. Esto sería la carótida común, que es una arteria principal, la carótida común, y va y da dos ramas terminales, que es la carótida externa y la carótida interna. Ahí ya termina la carótida
común y nacen dos arterias diferentes. Ajá, eso es una de sus ramas terminales. La arteria ilíaca común, como les decía, viene acá, sale de la aorta abdominal, se bifurca la aorta abdominal en una arteria ilíaca común derecha e izquierda. Esas son sus dos ramas terminales de la aorta abdominal. Acá, hasta acá llega la aorta abdominal, de acá termina y ya sale de ella dos ramas terminales, que son la ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda. La ilíaca común va a su vez y termina otra vez en dos ramas colaterales, o sea, dos ramas terminales, perdón. La ilíaca interna y la ilíaca externa. Esta ilíaca externa es la que continúa y no termina, es la misma arteria, pero pasa por una estructura que se llama anillo crural o anillo femoral, y ahí pasa a llamarse arteria femoral. Es la misma arteria que continúa, pero en vez de llamarse arteria ilíaca externa, ya pasa a llamarse arteria femoral. Esas son las dos formas que pueden terminar una arteria, teniendo arterias terminales, o que pasa por una estructura y pasa a llamarse de otra forma. Por ejemplo, la aorta misma, para no ir tan lejos, la aorta sale del corazón, está el callado aórtico, y va la aorta descendente, que se llama aorta torácica porque está en el tórax. Cuando pasa esta parte, que es el hiato aórtico del diafragma, ya pasa a llamarse aorta abdominal. ¿Entendieron más o menos eso? Esa parte de cómo es lo que son las arterias colaterales o ramas colaterales y las ramas terminales. Sí. Muy bien. Entonces, están las anastomosis, que van a ser la unión entre una estructura y otra. En este caso, las arterias se unen una arteria con otra arteria. Asimismo, también como iba saliendo de una arteria, por ejemplo, acá, que de la carótida externa va saliendo ramas colaterales, llega a un punto que esta carótida externa, una rama de esta, por ejemplo, por acá la arteria facial, sube y llega al ángulo del ojo, y ahí da una rama, una pequeña rama, que es una rama angular, que como se conoce, y esa rama va y penetra hacia el interior del cráneo. La rama carótida interna entra directamente al cráneo, es la que se encarga de la circulación cerebral, o sea, da todas las arterias para el cerebro, y va hacia adelante y va a dar una ramita también pequeña que va hacia el ojo, sale y se encuentra con la rama angular de la facial y se unen entre ellos. Y eso quiere decir una anastomosis. Se une una arteria de un territorio con otro, de otro territorio. Se unen y forman lo que es la anastomosis. Entonces, la anastomosis pueden ser arteriales, o sea, cuando se unen arterias con arterias, y pueden ser de varios tipos. Por inosculación, por convergencia, por conducto de unión o formando redes. Esta parte no quiero que se rompa mucho la cabeza todavía por esto. Estas palabras, la terminología va a estar un poco complicada todavía para ustedes, pero lo que me interesa de esto es que sepan lo que es la anastomosis, que es la unión entre una estructura con otra, que pueden ser entre arteria con otra arteria, que a su vez pueden ser varios tipos, y también puede ser la unión entre arterias con venas. No solamente arteria con arteria, sino arteria con vena también se unen. Entonces, sobre todo, por ejemplo, las arteriolas, que es dentro del tejido, donde se une, sale de la arteria principal, va saliendo las arteriolas, los pequeños vasos que llegan al tejido, y ahí dentro del tejido se unen con las vénulas, que son las venas más finitas, y de ahí se va a ir formando lo que es la vena como tal.
Entonces, esta parte de eso, los tipos de anastomosis no hace falta que se lo sepan todavía. Más adelante, cuando estudiemos angiología como tal, vamos a entender mejor esa parte. Por ahora, solo quiero que sepan que es la unión y que puede ser entre arterias con arterias o puede ser arterias con venas. Los tipos de arterias que tenemos son tenemos grandes arterias elásticas, como son aquellas arterias que poseen en su capa media una prominente capa elástica, como por ejemplo la aorta, la arteria ilíaca, las carótidas, son grandes arterias. Están las arterias musculares que se caracterizan por el predominio muscular en la capa media, va a tener una capa muscular más prominente, más fuerte. Y están las arteriolas, que son las arterias que han disminuido de calibre y ya no presentan una lámina elástica importante. Los músculos lisos de la pared pueden formar un esfínter, un esfínter precapilar, que sería acá, como esfínter. Esto es una capa de músculo ahí. Esta parte lo cierra y hace que, de acuerdo a que haga falta nada más al músculo, por ejemplo, se abre y hace que llegue la sangre. Acá está cerrado y no permite que pase tanta cantidad de sangre al músculo. Sin embargo, acá cuando uno está haciendo ejercicio, cuando hay más demanda, se abre, se relaja ese esfínter y hace que pase esa circulación sanguínea hacia el músculo. Ahí las arterias, vamos a hablar un poco de las venas, que se distinguen de las arterias por diferencias considerables. O sea, hay diferencias que más o menos ya les he estado diciendo. Su pared va a ser mucho más delgada, va a ser menos elástica y más o menos contráctil. Se puede contraer, se dilatan con facilidad, por eso es que, por eso es que aparecen las varices, las hemorroides, porque estas paredes, como son tan delgadas, se dilatan con facilidad. Una de las diferencias que ya les había dicho es que cuando uno secciona, cuando se corta, enseguida la vena se colapsa, se cierra y por eso no sangra tanto. No es lo mismo cortar una vena que cortar una arteria. Se sangra más rápido cuando se corta una arteria porque va a tener un sangrado a chorro, pulsátil, activo, por las características que ya habíamos visto de sus paredes. Sin embargo, la vena, como es más fino, enseguida se cierra, se colapsa y evita que siga sangrando. Produce un sangrado menos intenso. Sus anastomosis son numerosas y el sentido en que circula la sangre no siempre es evidente. O sea, uno nunca sabe hacia dónde va la circulación porque hay mucha anastomosis, mucha unión entre venas y casi siempre están formando redes, están formando como son, redes capilares, o sea, redes venosas por donde va a circular la sangre. Existen mucho más venas que arterias, es una de las características principales también, que hay mucho más vena, incluso por cada una, por ejemplo, en las extremidades, por cada una arteria principal va a haber 2 venas como mínimo. Siempre va a haber más venas que arterias. Las arterias de los miembros, con excepción de los grandes troncos de las raíces, disponen en general 2 venas colaterales. Por cada una arteria hay 2 venas. En los miembros, tanto superiores como inferiores, o sea, en los brazos, en los antebrazos, en las piernas, hay venas superficiales que van a estar situadas en el plano subcutáneo, que por lo general son visibles. Todas esas venas que uno ve, se puede ver en el brazo, por ejemplo, que es por donde más fácilmente se hace la cateterización, o sea, para poner suero y eso, se puede canalizar una vena gracias a eso, porque están esas venas superficiales que se ven por debajo de la piel, sobre todo en pacientes muy delgados, pacientes que hacen mucho ejercicio, se ve todas esas venas superficiales. Y están las venas profundas,
que son satélites de las arterias. Las arterias siempre van a estar más profundas que las venas, y entonces acompañando a esas arterias profundas, o sea, a esas arterias principales van a estar las venas profundas, que son aquellas en las cuales van a desembocar a alturas variables las venas superficiales, que son conocidas como venas comunicantes. Ciertas venas en particular, sobre todo las del miembro inferior, van a estar provistas de válvulas que se van a oponer al reflujo de sangre. Eso es para evitar que, o sea, para vencer a la gravedad, cuando la persona que está mucho tiempo de pie, cuando está parado, no va a poder vencer a la gravedad, no va a poder subir esa sangre y llegar hasta el corazón. Por eso es que las venas tienen válvulas que van haciendo que se cierre y empuja la sangre hacia arriba y va cerrando para que no regrese, para que no haya un retorno de esa sangre, y así permitir que llegue otra vez el retorno venoso, o sea, que llegue otra vez al corazón. Acá más o menos vamos a ver esas válvulas, cómo trabajan. Están las válvulas dentro de las venas. Van abriéndose para que vaya subiendo la sangre, y a medida que sube se va cerrando otra vez para evitar que regrese ese sangrado. Se abre, y a medida que va subiendo, no es que todos se abren al mismo tiempo, y cuando se abren estos de arriba, estos de abajo ya se va cerrando otra vez para evitar que regrese esa circulación. Las arterias y las venas van a tener inervación también, que va a estar encargado de estimularlo, o sea, los nervios que lo van a estimular para que puedan hacer esas funciones de ir dilatándose o contrayéndose. Y entonces eso va a estar a cargo del sistema autónomo, que le va a dar la sensibilidad y movilidad a estas arterias y venas. Las arterias viscerales y los grandes troncos cuyos nervios provienen directamente del propio tronco simpático, por ejemplo, las arterias renales, van a tomar su inervación del plexo celíaco, que son plexos importantes que están dentro de la cavidad abdominal. Las arterias periféricas cuyos nervios han emanado de los nervios craneales o espinales vecinos, por ejemplo, la arteria braquial va a estar inervada en el brazo por ramos del nervio mediano, o sea, no son nervios que están en la misma región, y no son nervios o sea, que participan de la parte voluntaria también, o sea, el sistema esquelético. El sistema linfático, que el sistema linfático va a estar formado principalmente por los vasos linfáticos, que van a estar encargados de la circulación linfática. Son como venas, son conductos con ramificaciones convergentes, se van a encargar de recoger y aportar el sistema venoso dos importantes líquidos del organismo, que son el linfa y el quilo, que son de origen, el quilo sobre todo, de origen intestinal. Va a también más o menos hacen la misma función que las venas, van a ir recogiendo, van a ir de los tejidos estas dos sustancias, linfa y el quilo. Por la vena va a ir las venas, ¿Me están escuchando? Creo que se cayó mi internet. ¿Me pueden escuchar?